Oye, Teca, no, ¿qué estás haciendo? ¿Qué, güey? Voy a tomar una chelita para el calor. Oye, pero no puedes, vienes manejando. Ay, ¿eso qué? ¿A qué vienes a Cuernavaca, carnal? Pues a aprender historia. Ah, sí, cierto. Güey, bienvenidos a Cuernavaca. ¡Güey! Amigos, nos encontramos el día de hoy en la ciudad de Cuernavaca, en el bello, hermoso, caluroso y pisteable estado de Morelos. El día de hoy me acompaña mi queridísimo Diego, como siempre, y pues Carlos no pudo venir esta vez porque pues tiene que hacer una cosa muy tonta que se llama trabajar, entonces pues aquí nos falta. Entonces acompáñanos, quédense en este video porque vamos a estar visitando lugares como el Jardín La Borda, la Catedral de Cuernavaca, vamos a aprender por qué se llamaba la zona del Cuauhnáhuac, quiénes habitaban aquí en la época prehispánica y pues también el palacio de nuestro conquistador Cortés. Oye, espérate, Carlitos sí vino, mira. ¡Soy un imbécil! Perdóname, yo me equivoqué, pensé que no había venido. Así que por favor, acompáñenos a aprender un poco de historia. Oye, Dieguito, ¿tú sabes de dónde viene la palabra Cuernavaca? Pues mira, sé que es medio un teléfono descompuesto que no se llamaba así en un principio y sé que los españoles no. A ver, antes le decían Cuauhnáhuac. Cuauhnáhuac. Cuauhnáhuac significa el lugar entre los árboles, pero se le puso Cuernavaca a la ciudad debido a una transformación de la palabra, ya que los españoles no sabían pronunciar el náhuatl y le decían, pues en vez de Cuauhnáhuac, Cuatnavacet, Cuautlavaca o Cuautlavaca. Pero pues ya con el uso y con el tiempo se transformó a Cuernavaca. Que nos dijo el famoso escritor Alexander von Humboldt. Él describió Cuernavaca como el lugar de la eterna primavera. En su libro Cordilleras y Vistas y Monumentos Indígenas de América. Gente bonita, ahorita estamos en el jardín botánico que construyó don José de la Borda, un personaje bastante importante que, como podrán, repito, saber quién fue, podemos ir al video de Tasco que tenemos en el canal de Historia para Tontos. Y bueno, les voy a contar un poquito de este lugar. Pues es un jardín bastante amplio que don José de la Borda pues quería competirle a las construcciones que había hecho Hernán Cortés y era muy aficionado a las plantas y a la horticultura, entonces tenemos plantas nacionales e internacionales en este bello jardín, que está muy padre para venir a cotorrear con la novia un rato. Tiene fuentes también de estilo barroco y es todo, creo, de mi parte. Muchas gracias. Como les dijo Diego, este lugar pues tiene un estilo de construcción barroco, ¿no? Ahora, algo muy importante y muy curioso es que durante su tiempo destacó su obra hídrica debido a que pues todas las fuentes eran alimentadas por un pequeño lago artificial que José de la Borda mandó a construir. Ahora, cuando José de la Borda fallece en una iglesia que él mandó también a construir porque dijo yo quiero morir en mi propia iglesia y pues lo realizó porque pues esta era su casa de campo, el jardín pues empezó a perder un poco de popularidad, pero era muy famoso debido pues que tenía muchos árboles frutales y pues el lugar estaba bonito y coqueto. ¿Qué pasa? Después de un viaje a Yucatán por parte del emperador Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota, deciden hacer una parada aquí en Cuernavaca y encuentran el Jardín Borda, ¿no? Y se dan cuenta que es un lugar súper bonito y súper precioso, así que deciden ellos convertirla en su residencia de campo, en su residencia de verano. Gracias a esto, el Jardín Borda empezó a adquirir nuevamente popularidad y pues ya se convirtió en un lugar acá súper fino, nice, whitezican, ¿no? Donde pues venían todos los fifís y panistas a pasarla junto a pues al gran emperador. Cuando muere el emperador y cae el Imperio Mexicano, este lugar permaneció siendo un lugar muy importante, un lugar muy bonito, debido a que pues, constantemente empezó a recibir visitas de grandes figuras como Francisco I. Madero, Emiliano Zapata, entre muchos otros. A pesar de que aquí en la zona de Morelos se encuentran muchísimos vestigios de las culturas toltecas o de las culturas olmecas, los que habitaron la zona del Cuauhnáhuac fueron principalmente los tlahuicas. Antes se pensaba que los tlahuicas eran una de las 7 etnias nahuatlacas que llegaron al Valle de México, pero luego se descubrió que no, porque su lengua era más parecida a la lengua otomíe. Entonces, según el Código Mendocino, esta parte del Cuauhnáhuac, pues aparte, después de haber sido colonizado por los tlahuicas, fue conquistado por Acamapichtli. Acamapichtli fue el primer emperador mexica
que unificó a la Triple Alianza en el Valle de México. También aparece en diversos códices como unos lugares conquistados por el emperador mexica Izcoatl y el emperador mexica Moctezuma. Les voy a contar un dato curioso, que es que los mexicas, pues ya ven que eran bien gandallas y se pasaron de lanza con todos. Se pasaron de lanza con los tlahuicas que habitaban aquí, pero no, los tlahuicas de aquí no tienen que ver nada con Tláhuac, sino los mexicas les pusieron tlahuicas a los tlahuicas porque tlahuica significa, que amasan la tierra, como gatito, que amasa la tierra. Los mexicas primero tenían como convenios comerciales con los tlahuicas con respecto al algodón, pero después dijeron, no, pues está más fácil pasarnos de lanza, ¿no? Y entonces someterlos y ya pues, tenemos algodón y de agrapa, ¿no? Pero, repito, todo esto ya lo platicamos y ya está en otro video. Vayan al canal de Historia para Tontos. Tenemos de Coatetelco y tenemos ¿de cuál? Xochicalco. Amigos, cuando ya es totalmente conquistado lo que es pues el Cuauhnáhuac o se funda la ciudad de Cuernavaca, se le otorga el título de villa en 1529 por parte del reino español y fue parte del marquesado de Oaxaca. Hernán Cortés fue el gran marqués o el real marqués de todo el marquesado de Oaxaca, que incluía pues a esta parte hasta Morelos. Fue una de las primeras grandes ciudades construidas o ya formalizadas después de la Ciudad de México durante la nueva etapa del siglo XVI en la temporada de la Nueva España. Amigos, aquí en la parte de atrás tengo lo que es el Palacio de Cortés, el cual es un edificio muy importante para la historia de Cuernavaca debido a que es uno de los primeros edificios novohispanos construidos aquí en México. Data de 1526 y como su nombre lo dice, era la casa de Hernán Cortés. Ahora, algo muy importante es que esto antes era un Tlatlocayacali, el cual era un lugar donde pues se venían a rendir los tributos al cacique, al Tlatoani Tlahuica. Ah, bueno, porque como ya les habíamos dicho, aquí habitaron los tlahuicas. Bueno, entonces, ¿qué pasa? El Tlatlocayacali también era un fuerte, era un lugar donde había muchísimos soldados, un ejército irregular, y aparte estaba rodeado por una barranca, ¿no? Esta barranca era de muy difícil acceso, por lo cual Cortés, para poder conquistar esta zona, tuvo que cortar árboles de amate en un lugar cercano que se llama Amatitlán y construir puentes gigantes para poder cruzar al ejército y al fin tomar esta zona. ¿Y qué significa Amatitlán? Amatitlán significa el lugar de los amates. Posteriormente, en 1747 a 1821, este lugar funcionó como una cárcel. Inclusive aquí estuvo apresado José María Morelos y Pavón. Después también fungió como un lugar del centro de gobierno del presidente Juan N. Álvarez cuando se levantó en contra de Antonio López de Santana. Y luego Maximiliano de Habsburgo lo utilizó como pues, un palacio de gobierno, ¿no? Ya posteriormente, ya tras la caída del Segundo Imperio Mexicano y la creación formal del estado de Morelos, este también funcionó como el Palacio Municipal. Y en la actualidad es el Museo Cuauhnáhuac de Antropología e Historia. Gente hermosa, estamos en un lugar icónico. Estamos en la Capilla de los Indios. Les voy a explicar por qué se llama la Capilla de los Indios. Bueno, primero y más importante, esta es de las primeras capillas en Latinoamérica. Ahora, ¿por qué Capilla de los Indios? Porque esta es una capilla abierta que cuando ustedes bien saben que empezó el proceso de evangelización con los indígenas, pues los españoles se vieron muy lindos, ¿no? Muy empáticos y entonces dijeron, pues a los indios, a los indígenas no les gustan los espacios cerrados, entonces vamos a pianito irlos educando con nuestra religión, pero pues con espacios abiertos. Entonces esta capilla se empezó en 1525, tiene un estilo barroco y pues nada, ahorita Teca les irá platicando lo demás, pero pues es muy importante que sepan eso porque es de las primeras, es de las más antiguas. Otra cosa muy importante es que a pesar de que la capilla fue construida en 1525, en 1552 fue cuando se terminó completamente ya junto con la Gran Catedral. Ahora,
Esta capilla también es muy importante porque tuvo el primer reloj de la ciudad que se encuentra allá arriba, así en un hoyito, que fue donado por la Catedral de Segovia, España. Al lado tenemos lo que es la Capilla de Dolores, la cual es un poco más sencilla, que tiene una forma de bóveda. Y aparte, un dato curioso y un chismecito es que al lado de la capilla tenemos una torre en la cual se encontraba pues la campana, que fue la primera campana de la ciudad, y se dice que pues se puso un elevador para poder acceder a la campana de una manera más sencilla y fácil, porque el párroco de ese entonces, por un capricho, dijo: yo quiero tocar la campana. Entonces hizo que se construyera pues un acceso sencillo para que él pudiera, ya saben, hacerle como tin, tin, tin. Esta arquería es uno de los edificios más antiguos aquí de la Catedral de Cuernavaca, aparte que todavía podemos apreciar algunos de los frescos del siglo XVI que los pondremos ahorita a continuación. Y no solo eso, sino que bueno, la catedral en sí se denominó ya no como una capilla, sino como catedral hasta 1891, que ya es cuando se le denomina formalmente. Ahora, un dato curioso y súper interesante de esta capilla es que durante unas reformas que hubo en el Vaticano, donde hubo más liberación de la fe católica, donde ya no solo se podían adorar a vírgenes y a Jesucristo en las iglesias, sino que también a santos, pues resulta que derrumban lo que era, pues ya saben, donde estaba el Jesucristo, lo derrumban y encuentran la figura de una Tonantzin prehispánica. ¿Esto qué significa? Significa que ya había un sincretismo dentro de los indígenas, inclusive una negación a la evangelización total y completa, porque pues se encuentran a lo que era una de sus principales deidades, en donde debería de estar, pues se supone que la Virgen de Guadalupe o Jesucristo. De hecho, pues les pondremos la imagen aquí, encima de Diego. Ahí está. Entonces, ¿qué piensan? ¿Qué opinan de esto? Y para la gente que no sepa qué es el sincretismo es la mezcla de diferentes creencias y religiones para crear una misma. Un ejemplo de ello es la Virgen de Guadalupe, donde se toma una parte de la religión católica junto a la religión prehispánica y se crea una nueva, básicamente, ¿no? Porque pues a la Virgen de Guadalupe también la conocen en algunas regiones como Nuestra Señora Tonantzin, que era pues la diosa madre de los mexicas principalmente. Gente, estamos ahorita en La iglesia del Tercer Orden. la iglesia del Tercer Orden, que esta se construyó 200 años después de la catedral que les enseñamos ahorita. Esto fue en el siglo XIX, por ahí 1800, y esto está cañón. Bueno, como pueden ver, es un estilo barroco. Adentro del retablo es un estilo churrigueresco, como ya les explicamos en el video de Tasco. Métanse ahí, les dejamos el link otra vez aquí arriba. Y chismecito denso. Abajo de esta iglesia están pues, los mausoleos de los obispos, es decir, que enterraron a los obispos y ahí están sus cuerpecitos descansando. Sus santos cuerpos. Sus santos cuerpos descansando por el resto de... hasta polvo eres y polvo te convertirás, ¿no? Pero esto está más denso todavía. Abajo de esta iglesia se hacían los santos... bueno, el Santo Oficio, que pues, era la Santa Inquisición, hermanos. Y también se dice que hay unos túneles y unos pasadizos y unos caminos secretos que conducían al Palacio de Cortés. ¡Wow! Amigos, y finalmente aquí está el templo de Nuestra Señora del Carmen, el cual, pues como habrán visto, tiene un estilo neogótico. Por dentro tiene un retablo de estilo neoclásico y pues fue construido a finales del siglo XIX. Está bonita. Y bueno, amigos, estábamos a punto de terminar este grandioso video sobre la ciudad de Cuernavaca, pero se descompuso el carro, entonces estamos ahorita varados aquí en el centro y pues yo creo que va a tener que haber una parte 2. Varios meses más tarde. Amigos, estamos en la zona arqueológica de Teopanzolco. Teopanzolco significa en el templo viejo. Este lugar ha sido habitado por humanos, de lo que tenemos registros, aproximadamente desde el 2000 a.C. Posteriormente, la cultura teotihuacana fue la que dominó esta zona, después la cultura tolteca y por último la cultura mexica. Y esto es muy interesante porque, bueno, antes de la llegada de los mexicas, aquí habitaron un pueblo que se llama Tlahuicas. Tanto los tlahuicas como los matlalcincas fueron una de las 7 tribus nahuatlacas que llegaron a esta región tras la salida de la mítica Aztlán, ¿no? Entonces, se establecieron aquí los tlahuicas a partir de más o menos del 1100 después de Cristo y cayeron hasta el 1521 con la conquista de Tenochtitlan. Y ellos eran constantemente conquistados por los mexicas, tanto los tlahuicas como los matlatzincas. Estos se rebelaban constantemente. El primer tlatoani mexica que dominó a los tlahuicas en esta zona fue Acamapixtli.
después fue Itzcoatl y por último Moctezuma. Ellos se rebelaban constantemente, pero a los mexicas les interesaba mucho tener el control de este lugar, sobre todo por la gran producción de algodón que se da en estas tierras. Y les producían mantas y les producían mucha ropa. Y el algodón era muy valorado en esa época. Entonces, por eso el interés de los mexicas en conquistar fuertemente a los tlahuicas. ¡Sí, señor! Este lugar es muy conocido porque aquí se sembraba buen algodón y hacían buenas maltas. Ay, perdón, ando pensando en cerveza. Amigos, ahora detrás de mí tenemos lo que se parece al Templo Mayor de la Ciudad de México, pero no lo es. También tenemos muchas similitudes, como con la zona arqueológica de Tenayuca. Lo que está atrás de mí es un adoratorio a Huitzilopochtli y a Tlaloc. Esto era muy común dentro de las culturas prehispánicas y sobre todo por la gran influencia mexica. Ellos, como bien sabemos, su gran patrón Huitzilopochtli y además la gran contraparte Tlaloc, ellos llegaban e imponían su cultura. Digamos, los tlahuicas cuando fueron conquistados por los mexicas, ellos estaban en su apogeo, ellos estaban renovando todo esto que estamos viendo aquí, estaban construyendo y metiéndole así harta definición a todo. Llegaron, los conquistaron y entonces tuvieron que impresionar a los mexicas construyendo este templo. Ahora, lo que vemos aquí no fue el primer templo que construyeron, es la tercera etapa constructiva del templo. Abajo se descubrieron en el año de 1921 y 2018 respectivamente la primera y la segunda etapa constructiva de este primer templo. Como bien sabemos, las culturas prehispánicas tendían mucho a construir un primer basamento y después destruirlo para volver a construir encima. Después lo destruían y volvían a construir encima. Esto marcaba el ciclo de la vida, esto marcaba el ciclo también incluso de los gobernantes, el ciclo de alguna era para la sociedad en ese momento, ¿no? Entonces tenemos que este gran adoratorio, muy parecido al Templo Mayor y muy parecido al basamento de Tenayuca y obviamente a muchos otros, no solamente a esos dos que podemos encontrar en esos videos que tienen que ver. Era muy importante para ellos y era una muestra del sometimiento de los mexicas hacia con ellos. Amigos, aquí atrás de mí se encuentra el templo dedicado a Tezcatlipoca, el cual era uno de los dioses más temidos por los mexicas, debido a que era el dios de la discordia, el dios de las calamidades, de las catástrofes, de las guerras, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que es muy interesante porque casi no podemos ver templos dedicados a este dios. Ahora, otra cosa que me gustaría hablarle de aquí, de esta zona arqueológica, es que realmente no sabemos cuál es la extensión verdadera de esta ciudad, debido a que toda Cuernavaca se encuentra encima de Teopanzolco y lo podemos ver que, por ejemplo, de este lado tengo un Oxxo. Entonces, posiblemente abajo del Oxxo también se encuentre algún tipo de basamento, el cual pues es imposible que descubramos, ya que no podemos correr a la gente de sus casitas. ¿O sí? ¿O sí? Tal vez, no sabemos. AMLO, pues, tú sabes qué hacer, hermano. Amigos, estos tipos de adoratorios que tenemos atrás de mí también se cree que están orientados hacia el oriente porque están dedicados a la diosa Tlahuizcalpantecutli, que es la representación de Venus. Entonces, como sabemos, ellos tenían un gran conocimiento astronómico, perdón, típico de Escorpio. Bueno, tenían este tipo de basamentos dedicados hacia el oriente. ¿Por qué? Porque creían en Venus y eso es todo. Ya está. ¡Ánimo! Amigos, y ya por último, en este rinconcito de la zona arqueológica de Teopanzolco, tenemos dos adoratorios al dios Ejecatl. Y esto los podemos identificar muy fácil, ya que tienen un basamento de forma redonda. Esto era porque el dios del viento se manifestaba en forma de remolino, entonces por eso las formas redondas. También lo podemos ver en muchos otros de nuestros videos que hemos visitado, como Tecuaque, como Xochitecatl, todo en Tlaxcala. Aquí cerca, en Coatetelco, también tenemos más adoratorios al dios Ejecatl. Algo muy característico de la zona arqueológica aquí de Teopanzolco son estas estructuras que tengo aquí atrás de mí, que son entierros, sacrificios, rituales multitudinarios. Se han encontrado aproximadamente 100 personas enterradas en este tipo de fosas y es algo muy característico y muy único de esta zona arqueológica, que además está súper bien conservada. Lástima que, como podemos ver, aquí acaba la zona arqueológica y empieza la calle, o sea, la ciudad de Cuernavaca. Bajo la ciudad de Cuernavaca todavía podríamos encontrar más y más adoratorios a Ejecatl, porque como pueden ver, no solo tenemos uno, tenemos dos y tenemos más en todo el estado de Morelos y en todas las zonas arqueológicas de México. Así que vayan a visitarlas. Amigos, un nombre coloquial que tenía Teopanzolco era la Casa del Diablo. ¿Y por qué?
Bueno, porque como les comentó Carlos, aquí se realizaron muchos sacrificios multitudinarios, o sea, mucha gente se sacrificó al mismo tiempo y se encontraron en fosas en los basamentos. Aquí tenemos un ejemplo, de hecho, de lo que pudo haber sido una fosa en los basamentos donde se encontraron los restos humanos. Ahora, ¿quiénes fueron los sacrificados? Según las crónicas, en 1490, el Tlatoani Ahuizotl, que fue uno de los conquistadores más grandes que tuvieron los mexicas, tras conquistar la zona de Huejotzinco, en lo que hoy conocemos como Puebla Tlaxcala, pues se trajo a todos los huejotzincas desde allá hasta aquí a lo que hoy es Morelos, al Cuauhnáhuac, para sacrificarlos a todos aproximadamente en el año 1490. Así que sí, los mexicas eran bastante ñeros. De la chamba yo me enamoré. La verdad, amigos, siempre estamos muy contentos de visitar zonas arqueológicas. ¿Sí o no, Carlos? ¿Sí o no? La verdad, sí, siempre me pone muy contento visitar zonas que estén bien cuidadas, que no haya mucha gente y que haya pasto de Morelos. Eso es un plus. El aquí. pasto de Morelos está increíble. Muy suave, Muy y suave, huele muy rico. muy rico. Huele Así bien. es. Así es. Vengan a Teopanzolco, raza. Vale la pena. Amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva aventura aquí en Historia para Tontos. Y si les gustó el video, por favor, ayúdenos a compartirlo con su mamá, su papá, su tío, su hermano, el lechero, su amante, nada, con quien sea. Recuerden suscribirse a nuestras redes sociales oficiales, prendan la campanita para no perderse ninguna actualización aquí en Historia para Tontos y pues nos vemos el próximo domingo con nuevo video y una nueva aventura. Así que recuerden que no hay historia si no hay un güey. ¡Nos vemos!